Bienvenidos, héroes rebeldes. Estoy condenado a usar lo que tiene mi enemigo para vencerlo. Quemo mi decencia por el futuro de otro. Quemo mi vida para crear un amanecer que nunca veré. Luthen Rael. Héroes rebeldes, estamos en un nuevo episodio del podcast Rebelde. Y conmigo, hoy, para hablar de un tema muy especial y bastante interesante, tengo a un invitado súper especial. Desde el canal de YouTube Destructor09, me acompaña Dante, un apasionado de Star Wars. Para quienes ya han visto su canal y sus videos saben de lo que hablo. Y para quienes no, por favor, vayan, búsquenlo y disfruten de todos sus videos y de todo su contenido. También está en TikTok como Destructor09 para quienes puedan buscarlo por allá. Dante, bienvenido. Muchas gracias, Miguel. ¿Qué tal a todos los rebeldes? Aquí os habla el almirante del Destructor 09. Enemigos, pero amigos al mismo tiempo, ¿eh? Claro que sí. Claro que sí. Bueno, hoy, Dante, como lo comentábamos fuera de la grabación, vamos a platicar de un tema que es bastante especial y que tú tocaste también hace muy poco en tu canal. Hoy vamos a platicar sobre la historia principalmente de tres personajes que son bastante interesantes: Alexander Kallus, Bodhi Rook y Luthen Rael. Tres desertores imperiales que, gracias a ese paso de valentía que tuvieron, el desespero que representa lo antinatural de la represión, al chispazo que significó dejar todo atrás para iniciar un nuevo camino, nos enseñan cómo con sus decisiones se puede tomar ese coraje, sacrificio, incluso la culpa, para poder ver la luz del camino correcto. Te quisiera hacer la mención de que vamos a comenzar con Kallus. El agente Alexander Kallus fue un criminal de guerra que perteneció a las filas del imperio, pero terminó siendo uno de los espías más valiosos de la rebelión. También Bodhi Rook, un hombre ordinario que recibió el empujón que necesitaba, recordemos, por parte de Galen Marek. Bodhi Rook también, sin serlo, al igual que Kallus, se convirtieron en héroes. ¿Qué nos dice la diferencia entre estos dos personajes y los caminos que tomaron en cuanto al por qué las personas se unen al imperio y sobre qué es lo que los hace cruzar la línea y salir? Perfecto, es una pregunta muy interesante. Entonces, si quieres podemos comenzar hablando del origen de estos personajes, un poco para entender por qué se alistaron en el imperio en primera instancia, ¿no? Claro. Son dos personalidades, por lo que he podido investigar cuando hice este vídeo, distintas. Por una parte, Alexander Kallus era nativo de Coruscant. Por tanto, nació en una familia mucho más acomodada, se intuye. Nació en una cultura más industrializada. Y por otra parte, Bodhi Rook, que esto yo no lo sabía, la verdad, al parecer nació en Jedha. En Jedha, exacto. Un planeta mucho más pobre, por lo que se puede ver, ¿no? Que vive del comercio, mucha cultura. Bueno, entonces aquí podemos ver que Alexander Kallus se unió a las filas del imperio mediante la Academia Imperial. Es decir, pasó toda su juventud, o parte de ella, formándose ya dentro de la doctrina imperial, donde ya empezó a regodearse con altos mandos como Yularen, que le considera el alumno perfecto, ¿no? Más que nada porque fue el alumno que consiguió adoptar la ideología imperial de una manera súbita, ¿no? Quería ser el mejor, que era lo que promovía el imperio, quería ser el mejor de su clase, y después se metió en uno de los sectores del imperio más radicales de todos, que es el BSI, el Buró de Seguridad Imperial,
para quien no lo sepa, es esta agencia de control ciudadano que se encargaba de espiar a la gente para ver si detectaban alguna chispa de rebelión y así poder cortarla desde la raíz. Entonces estamos hablando de gente muy leal al imperio, no solo por el dinero, sino ya por una cuestión ideológica, ¿no? De estar de acuerdo con un régimen opresivo. Por otra parte, Body Rook es distinto. Body Rook se parece un poco más a Luthen Rael, quizás, que luego lo comentaremos, supongo, porque Body Rook realmente se unió a las filas imperiales por dinero, podríamos decir, ¿no? Para sobrevivir, en definitiva, para tener que comer. Porque, según lo que leí, era huérfano de padre, bueno, es un dato así que podemos adicionar, y se unió a las filas imperiales como piloto, ya que al parecer le gustaba también pilotar speeders en su planeta natal, y bueno, dijo, esta es mi oportunidad, me meto como piloto imperial, que supongo que les pagarían bien porque el riesgo de perecer pilotando un cazatai que, recordemos, no tienen escudos deflectores ni nada por el estilo, pues era bastante alta. Entonces, bueno, esos son los orígenes, que creo que es interesante tenerlo presente, porque la razón de por qué desertan quizás sea un poco distinto, por lo menos lo que lo desata. Entonces, continuamos ahora un poco con el punto en el que desertan, ¿te parece? Claro, sí. Vale. Y pienso que en el tema de Calus, creo que podríamos, bueno, conocemos ya la historia de Calus, sabemos la razón de su deserción, la cual me parece súper importante también hacer la comparación, podríamos decir, con un personaje que podríamos ponerlo en paralelo a Calus, que es Dedra Meero, que pasó, o sea, prácticamente por lo mismo, y ambos tienen como ese punto en donde tienen la oportunidad como de podríamos decir, de cambiar la óptica con la que ven la guerra, con la que ven el mundo que lo rodea, pero una se radicaliza aún más. Correcto. Y otro entiende lo que hizo, entiende el dolor que trajo con lo que hizo. Eso es muy interesante. Yo creo que la clave es que diferencia estos dos personajes. Es muy curioso, pero es el amor. Sí. No el amor entendido como romántico, claro, sino la conexión con otras personas, ¿no? Dedra Meero, al final, sí, contacta con rebeldes, pero contacta con Luthen Rael, un tipo que también en ese momento está totalmente radicalizado y está loco, podrían decir algunos, ¿no? Sí. Entonces realmente ella nunca ha tenido contacto con una persona de verdad, con una persona normal, porque sabemos que fue criada desde niña, ¿no? En una academia imperial. Nunca ha sabido lo que es una persona que la quiera, que la ame. Por otra parte, Calus quizás sí que ha tenido, ¿no? Por lo menos a esa figura de Yularen, que le consideraba algo así como... Podría ser una relación padre-hijo, entre comillas, ¿no? Pero que sí le valoraban, ¿no? Se sentía valorado. Ahora bien, cuando regresa de aquella luna remota en la que quedan varados con Cebor Helios y se da cuenta de que a nadie le importa... Exactamente. Dice, vale, nadie me quiere. O sea... aquí no hay una relación de amistad, de familia, no hay una relación humana, en definitiva. Entonces, yo creo que es por eso, quizás. Y además que Calus se entiende que tuvo una familia. Entonces, sabe lo que es claro, el amor, ¿no? Y Zeb simplemente es... Cebor Helios es ese desencadenante, ¿no? En la mentalidad de Calus, que pasa de ser un adepto de la ideología imperial a ser una persona que busca el bien de la gente. Y bueno, creo que esa es la mayor diferencia entre Calus y Dedra. El factor humano, el factor de cariño, creo que es lo que
lleva a uno a radicalizarse aún más y a otro a ya ver la realidad tal y como es. Sí, claro, claro. Y no deja de ser interesante esa comparación porque, como te digo, son personajes que podríamos ponerlos en paralelo por todo lo que habían pasado, por todo lo que habían vivido. Y es bueno ver, es interesante ver ese punto en el que el camino de Alexander Calus cambia. Y también en el cual el camino de Body Rook cambia, porque son razones distintas, siento. La de Claro, Calus es algo un poco más personal, ¿no? Un poco más de golpe. En cambio, con Body Rook fue algo que de repente él solo necesitaba el empujón, alguien correcto que le dijera que tenía las fuerzas para hacerlo, ¿no? Y en el caso de Body es el mismísimo Galen Marek. claro, o sea, al final Body Rook se unió al Imperio para buscarse un trabajo, pero probablemente en cuanto estuviese ahí ya las cosas le empezaron a chirrear, muy probablemente, porque es una persona que viviendo donde vivía probablemente estaba acostumbrado a ver los abusos de poder que ejercían ciertos grupos sobre otros en planetas remotos como Jedha, ¿no? Sí, Criminales, etc. Entonces, claro, cuando conoce a Erso, el científico que diseñó parte de la Estrella de la Muerte y el cual puso esa trampa en el diseño, cuando conoce a Galen Erso, en definitiva, es cuando ve su oportunidad, ¿no? Podríamos decir que fue incluso el destino que hizo que estos dos personajes se encontraran en el momento oportuno, ¿no? sí. Body necesitaba a alguien que le permitiese hacer algo, porque él era un don nadie al final. Claro. Y Erso era todo, era bueno, lo era todo en ese momento para el Imperio, era un tipo con fama, podríamos decir, pero que no podía hacer nada, ¿no? Era como, se complementaban muy bien. Body lo podía hacer todo porque a nadie se iba a fijar en él, y Erso Claro. no podía hacer nada porque estaba sumamente vigilado. Entonces ahí es cuando le entrega los planos y Body dice, es que claro, puedo hacer algo más importante con mi vida. Puedo llegar a ser bueno, una persona que contribuya al bien de la galaxia. Claro. Y al final del día eso es muy importante, ¿no? Eso de poder irte a dormir tranquilo porque has hecho lo que debías. Encontró su propósito de vida, podríamos decir, incluso si nos ponemos Claro. más filosóficos, ¿no? Sí, claro. Pasó de querer simplemente encontrar un trabajo a querer salvar la galaxia. Y eso, bueno, es una manera de engrandecer la mente, el espíritu, el alma, como le quiera decir cada uno. O sea, eso ya lo dejo para... Sí, claro. Pero yo creo que es un buen mensaje, porque Star Wars está lleno de esas cosas, pequeños detalles. Exactamente. Eh, y bueno, ya luego el recorrido de Rook, hay quien podría decir que es trágico, pero si lo analizas bien, es que murió haciendo lo que él quería, lo que él más quería. Entonces, Exactamente. yo creo que no es una muerte trágica. Igual que la de Andor y el resto de rebeldes, muchos lo pueden pintar como algo trágico, pero murieron haciendo algo que realmente los llenaba, ¿no? O sea, les llenaba. Claro. Y bueno, pues es un mensaje para analizar. O sea, cada uno sacará sus conclusiones, pero te hace pensar. No, y en el tema de Body, lo que dices me parece bastante interesante, bastante importante para que lo podamos analizar, porque Body es un piloto imperial que termina siendo clave para la galaxia, para la caída del imperio, para el alza de la rebelión.
Pero recordemos que Buddy Rook es un tipo normal, no es un Jedi, no es un Padawan, no es alguien que tuviera un puesto alto dentro del Imperio, que tuviera contactos, que pudiera... No, no, no. Era un tipo normal, era un tipo como cualquiera de nosotros que tuvo el valor, que tuvo... que ya tenía como esa semilla plantada, como dices tú, ¿no? De ver los abusos que se podían causar, de ver... que gente como él también sufría gracias a la maquinaria de la cual él era parte. Entonces, como todo eso lo empujó a un punto en el que él tuvo el valor y encontró, como bien dices, ¿no? Esa casualidad de toparse con la persona adecuada, alguien que le dio ese pequeño empujón, y Buddy terminó siendo uno de los héroes del Sí, inicio en la Guerra Civil Galáctica. sí, al final, fíjate, si nos vamos a clásicos, ¿no? Como la Ilíada, la Odisea, eh, vemos que siempre los que son importantes, por así decirlo, son los héroes, ¿no? Los que Claro, van a determinar el destino de la batalla. Por claro, ejemplo, tenemos a Aquiles en la Ilíada. sí, Cuando los troyanos empiezan a acorralar a los aqueos le suplican a Aquiles, porque estaba enfadado con Agamenón, que vuelva con ellos para que les salve. Y aquí surge, por ejemplo, Patroclo, que podría ser nuestro Body Rook, ¿no? Patroclo era, por claro, así decirlo, como, bueno, el segundón de Aquiles, pero que claro. no era un héroe, pero se convirtió en uno. Porque cuando Aquiles dijo no, Patroclo fue y luchó en su lugar. Así Bueno, es. con todo lo que ello conlleva, ¿no? Entonces solo es un ejemplo para ver que en las historias siempre hay héroes que embellecen la historia, pero esos pequeños hombres y mujeres que pasan más desapercibidos ante los ojos de un lector distraído o un espectador distraído, son los que causan los pequeños grandes cambios, porque hay una metáfora muy buena que creo que es de la Divina Comedia, y es que hay que imaginarse el mundo como una Sí, vela, y cada uno de nosotros somos un pequeño espejo. Entonces, si nosotros reflejamos la luz, cada uno de nosotros, esa luz se potencia, ¿no? O sea, la vela me transmite luz a mí, yo la reflejo a otro y así. Entonces, la rebelión no fue solo pequeños héroes, grandes estrategas, que también, no hay que quitarle mérito a todos estos personajes, pero sin la ayuda de los pequeños peones, que sí, podrían llamarse de manera peyorativa, fueron clave, sin duda. claro. No, y siento que es una de las cosas que dices tú en este análisis también es importante recordarlo y darnos cuenta de que para ser un héroe tampoco es necesario tener esa hazaña enorme, sino con el simple hecho de contagiar a nuestro círculo, de contagiar a las personas que tenemos cerca, para que ellos puedan hacer lo mismo con alguien más. Eso es un acto también importante, que muchas veces es un acto de valentía, ¿no? El poder contagiar esas ideas, esa, esa búsqueda como de paz, de bienestar, de tranquilidad con todos, es súper importante también. Y no es que las cosas pequeñas no hagan un cambio, porque como bien lo dices, los detalles son muy importantes para ayudar a que el panorama más grande cambie poco a poco, ¿no? Y hablando de panoramas más grandes, Dante, quiero pasar con Luthen Rael, que es también uno de los personajes súper importantes dentro de la historia de la galaxia, pero que también tuvo su tiempo y tuvo su trabajo y sus momentos dentro del imperio, ¿no? Luthen Rael tomó 15 años para construir la rebelión desde las sombras y lo más profundo del corazón de la misma capital del imperio. Para ello sacrificó aliados, pagó un precio personal incalculable y condenó su misma alma. Conociendo parte de su historia, ¿puede Luthen considerarse un héroe para la galaxia? ¿O podríamos considerar que fue el hombre que la galaxia necesitaba en el momento justo para llevar la vida a la rebelión?
Oh, pues Luthen Rael es sin duda, para mí, uno de los mejores personajes de Star Wars. Sí, Sin duda que, o sea, la serie de Andor se llama Andor, pero y es un muy buen personaje, pero sí, para mí el protagonista es Luthen Rael, sí, eh, sí, porque es el verdadero motor de la serie. Andor es somos nosotros, más claro, bien, ¿no? Somos como los que nos vamos metiendo en la rebelión, vamos viendo cómo es la galaxia, pero Luthen Rael es el que verdaderamente lleva las riendas. Eh, Junto a otros personajes, claro, que sí, ya serían para otro tema que nos podemos explayar, ¿no? Pero claro, centrándonos en Luthen Rael, es un tipo que polémico, ¿no? Eso yo creo que es la palabra que mejor lo describe, porque nos lo pintan como una persona desgraciada. sí, Y quizás lo fuera, o quizás no. Eh, y esto es a lo mismo que iba con Body Rook, ¿no? Podríamos decir que Luthen Rael, según el discurso tan famoso que hay, ¿no? De que lo ha perdido todo, de que ha tenido que claro, sacrificarlo todo, pero una persona no está dispuesta a hacer todo eso si no le llena. Es antinatural, podríamos incluso argumentar, ¿no? Una persona no va a provocarse ese sufrimiento sin razón alguna. Eh, claro, en, claro, Quizás como método de defensa, él se decía esas cosas, ¿no? Que estaba haciendo cosas terribles para alcanzar su meta, pero en el fondo de él sabía que estaba haciendo lo correcto, o por lo menos lo que él creía que era correcto. ¿Vale? No sé si me estoy explicando. sí, claro, Eh, claro, entonces, Luthen Rael es un personaje problemático desde el punto de vista moral, exacto, porque lleva a cabo acciones que son bastante discutibles. Eh, Pone en riesgo la vida de gente inocente, eh, manipula. Entonces, otro argumento puede ser que fuera un tipo totalmente psicópata, ¿no? Este sería el sí, otro punto de vista. sí, 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 Podemos hablar de él como una persona que tenía un objetivo claro y que, bueno, luchó hasta el final por él, se convirtió en el fundador de la rebelión, en un héroe que nadie pidió pero que todo el mundo necesitaba. Pero claro, por otra parte, si me dices que es un psicópata, también me lo puedo llegar a creer. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un hombre capaz de disociar de la realidad, es decir, de ponerse como en tercera persona, hacer que las cosas no le afectasen y seguir adelante. Eso no lo hace cualquiera. claro, Eso lo hace una persona que es capaz de aislarse de la realidad, tomar perspectiva y eliminar su empatía en ciertos momentos. claro, Entonces, si alguien me llega y me dice, no, es un psicópata por esto, esto y otro, me lo llegaría a creer incluso. sí, Entonces, ¿por qué es un personaje interesante? Por esto mismo, porque no está definido, porque nos hace plantearnos cosas, estas preguntas, decir, ¿era un psicópata, era un héroe, un genio, un loco? Eh, por eso es un personaje importante, no te dicen, era esto. Te lleva a reflexionar, a pensar, a debatir, y por eso creo que es cierto. uno de los personajes más importantes. Sí, claro. Fíjate, yo pienso que, y tomando lo que dices sobre el personaje, tengo que darte la razón. Creo que Luthen no podríamos tomarlo 100% como un héroe, un personaje limpio, no, o sea, no es Luke Skywalker. No es Obi-Wan Kenobi, no es ese tipo de personajes. Luthen Rael es el tipo que hizo lo que la galaxia necesitaba en el momento justo, sin importar qué era lo que había que hacer. Pero hay que pensar que, por ejemplo, como en el caso de Dedra Miro, que ella estaba completamente radicalizada por sus razones y por las razones em, que pues pudimos ver en la serie y que hemos platicado acá de manera muy superficial. Luthen creo que se radicalizó también, pero
por lo que él vio dentro del mismo imperio, ¿no? Por las masacres, por las matanzas, por la instrumentalización de las personas dentro de cualquier sistema de la galaxia. Podríamos tomar muchísimas cosas que el imperio hizo durante sus primeros años: Geonosis, Mimbam, Camino incluso. Entonces, cosas y actos como esos a muchos los envalentonaron, ¿no? Como lo decía la doctrina Tarkin, ¿no? El mantener a las personas con miedo para que siguieran siendo leales, podríamos decir, sino que no tuvieran ese valor para moverse, para actuar. Pero a otras, como a Luthen, las movió en el sentido de decir, bueno, esto me rebasó, esto ya tiene un límite y yo no puedo seguir viendo esto, no puedo seguir viendo cómo las personas sufren y yo siendo parte de este sistema que deja huérfanos, que deja gente sin vida, que deja sistemas en la pobreza. Entonces, como lo platicamos, Luthen fue la persona que tuvo el valor para hacer lo que se necesitó, porque como él mismo lo dice en ese discurso, él tiene que usar las armas de su enemigo, ¿no? Y muchas veces a esas armas no se refiere a bombas, a explosivos, a cañones, a blasters, no, sino se refería a las mismas tácticas. Porque las tácticas de espionaje, las tácticas de manipulación lo hizo de una manera, podríamos decir, única, de una manera casi perfecta, ¿no? Para el objetivo que él buscaba, el objetivo que él trazaba. Y aunque en su camino pasó trayendo a otras personas que tal vez no veían las cosas de la misma manera que él, como Luthen, ¿no? Como el mismo Luthen lo hizo con Cassian, porque Cassian no veía las cosas como las terminó viendo en Rogue One, ¿no? Él se convenció, se terminó de convencer gracias a lo que pasó en Gorman. Entonces, pienso que él utilizó incluso a las personas, ¿no? Como Clea, él la adoptó, digamos, y la formó prácticamente a su imagen y semejanza, ¿no? Entonces, tomó las vidas de otros también, con la idea de lo que él consideraba que era lo correcto. ¿Era lo correcto? Sí. ¿Eran las formas? Tal vez no. ¿Era lo que se necesitaba? Considero que definitivamente era lo que se necesitaba, porque una maquinaria como la del Imperio no iba a vencerse desde el Senado, como lo intentó Ryochuchi, como lo intentó Mon Mothma o Bail Organa. No se iba a vencer desde ahí, sino se iba a vencer desde las líneas que tomó Luthen. Entonces, Luthen también me parece un personaje súper interesante y súper importante para la historia de la galaxia. Creo que me gustaría conocer un poco más sobre Luthen, principalmente sobre su pasado, ¿no? Sobre sus primeros pasos dentro de las filas del Imperio. ¿Qué piensas? ¿Te gustaría verlo en algún cómic, en alguna novela? A ver, todo lo de Luthen es bienvenido, porque al final es un personaje, además, muy actual. ¿Por qué digo esto? Porque lo que nos muestra Star Wars, en Andor por lo menos, es que, a diferencia que en el resto de la historia humana, en la cual las revoluciones se hacían desde arriba, es decir, si repasas toda la historia del ser humano, las revoluciones las llevaban a cabo la élite aristocrática, Claro. ya sean sacerdotes, la burocracia más acomodada. Nunca era el pueblo, a diferencia de lo que nos han querido vender en Hollywood. Ha habido casos, claro, sí, por supuesto, pero en la mayoría de ocasiones eran la élite los que llevaban a cabo los cambios. ¿Por qué? Porque se peleaban entre ellos, en definitiva, no por otra cosa. Claro. Y usaban al pueblo, sí, como herramienta para ponerlo en contra de la otra facción. Eso siempre se ha hecho. Sin embargo, Star Wars aquí te dice otra cosa, ¿no? Te dice, el Senado no importa. Es que Mon Mothma sí puede ser una senadora súper prestigiosa, pero es que el Imperio tiene la capacidad de devastar su mundo directamente. Exacto. Entonces, aquí te está planteando, ¿y si el cambio ahora realmente tiene que venir del pueblo?
Ahora bien, ¿estará justificado el uso de la violencia? Estas son preguntas que te va haciendo, ¿no? Este personaje y la serie. Te muestra que sí, que la élite política, podríamos decir eso, Bail Organa, Mon Mothma, van a ser útiles en la fundación de la rebelión, pero el que verdaderamente la funda es una persona de a pie, un ciudadano, podríamos decir, incluso, ¿no? Sí. Entonces, eso es un giro, una revolución histórica de la relación de poder que hay entre eso, en este caso la tiranía y el pueblo, que en este caso quiere retornar a la libertad, a una democracia, podríamos decir, ¿no? Sí. Entonces eso es muy interesante y eso hace que Andor también sea una serie muy actual, porque te plantea problemas actuales. Exacto. Para hacerte reflexionar. En ningún momento además te dice esto está bien o esto está mal. Se centra incluso, tanto como en Luthen, se centran en Dedra. Sí. Y eso nos dice mucho. Eso nos está diciendo que es importante entender a la persona que está dentro del sistema, porque Dedra al final es una burócrata del sistema, ¿no? Claro. Es una persona que necesita que haya problemas para tener trabajo, si lo piensas. Exactamente. O sea, porque si la galaxia es pacífica, no hay problemas, el BSI no existe. Exactamente. O sea, y eso también es un buen guiño a la realidad, ¿no? De la burocracia, de crear problemas para que haya gente que los solucione. Entonces, son pequeños detalles muy interesantes que te meten en una serie de Disney, pero que, claro, es que está fundamentada en un universo tremendamente bien construido. Entonces, a la mínima que creas buenos personajes, te salen historias increíbles, reflexivas, sí, para pensar. Claro, porque como bien lo dices, esta serie de Andor nos trae temas y situaciones que podemos ver en la vida real. Una que me dejó, incluso me sacó una risa, fue el tema de la manipulación de los medios. Sí. Ver cómo los entrevistadores decían cosas que en realidad no estaban pasando, lo que ponían en el sistema de, ahí sí que la tele, ¿no? Lo que ellos veían en Coruscant, y a lo que pasa en la realidad, y uno piensa, uno a veces lee notas y ve noticias y uno dice, ¿qué? Esto está pasando cerca de mí y sabemos que esto no es así, sabemos que esto es así y eso, pero es bueno ver cómo se toma eso, porque al final, aunque como bien dices, no es que la serie te plantee esto es bueno, esto es malo, pero te hace conciencia, ¿no? Entre los valores, pienso, que tienen ambas facciones, ¿no? Como Andor, el amor, la amistad, el compañerismo, y del otro lado prácticamente todo se maneja desde el control, desde el poder, desde la necesidad de, como, no solo Dedra con esa ideología que ella lo tiene para seguir ascendiendo y como buscar esa sensación de pertenencia, ¿no? Ella hace las cosas por eso. Y luego vemos a Andor, ¿no? Un tipo que también, aunque no creció junto con su hermana, con su familia, tuvo ese núcleo, ¿no? Tuvo ese núcleo de amor, tuvo ese núcleo de amistades, de una comunidad. Entonces vamos a que los actos de una facción y de otro se cimentan en esos valores. Entonces, Luthen, creo que podríamos llamarlo un héroe con un pequeño asterisco a la par por los métodos que utilizó, que en su momento vimos que eran necesarios, ¿no? Porque no sé si recuerdas en Bad Batch, cuando la senadora Chuchi intenta lograr que se le dé ayuda a los clones, y con todo lo que hacen los clones, con todo lo que la senadora hace, lo que logran es completamente lo contrario, porque de eso el emperador logra darle la vuelta para poder
llevar al Senado y que se apruebe la ley que le da vida a los Stormtroopers, lo que fue lo que él siempre buscó desde el principio. Entonces, en este tipo de momentos que vivía la galaxia, el Senado, aunque como bien lo dices, ¿no? Personas influyentes, entre comillas, con poder también, entre comillas, con cierto prestigio que traían de la época de la República, hoy no les sirve de absolutamente nada estando en el Imperio, porque no hacen la diferencia, no, desde ahí, y saben que no la van a hacer, ¿no? Por eso tanto Bail Organa como Mon Mothma están trabajando ya desde las sombras, ¿no? Están ya trabajando tras bambalinas para poder intentar lograr ese cambio que ellos buscan, y Luthen es la persona que tiene el valor y el coraje para hacer lo que se necesita, ¿no? Para que dejen de pasar Minbams, dejen de pasar Gorman, Geonosis, Camino y tantas otras cosas que vimos, ¿no? Gorman no solo una vez, sufrió 2 veces de golpes fuertes de parte del Imperio, así que creo que sí, podríamos concluir en que Luthen es un héroe con un asterisco al lado de su nombre. Sí, te plantea la gran pregunta, ¿no? ¿El fin justifica los medios? Esa es la pregunta que te puede plantear. Sí. Y es interesante que cada uno consigo mismo la responda en cuanto antes en su vida, yo creo. Por eso te ayuda a aclarar mucho. Claro. Pero eso ya cada uno tiene que encontrar su respuesta, obviamente. Claro, y su camino es importante, mucho análisis y mucha introspección también para cada uno. Y cómo es que, como lo dices, una serie de Disney nos pueda traer este tipo de debates y este tipo de pláticas, ¿no? Con temas que terminan siendo profundos como estos, porque es cierto, es una obra de ficción, es cierto que es una obra que incluso muchos tachan de infantil, ¿no? Que es para niños, que es esto, y que tiene sus personajes y sus momentos, pero que también nos trae esto, ¿no? Esta introspección, estos momentos para darnos cuenta también del mundo en el que vivimos, ¿no? Para entender cómo funciona, y también el que podamos ver cómo hay personajes, como por ejemplo, y esto va fuera de los personajes que tocamos hoy. A mí uno de los mejores personajes dentro de la historia que hemos visto desde Star Wars, y para mí el Jedi ideal, es Kanan Jarrus, ¿no? Porque deja atrás todo lo que la orden dice que te ata, ¿no? El amor, prácticamente todo lo que el amor conlleva, ¿no? Y él toma estos valores, a lo que él aprendió, y lo vuelve para mí uno de los mejores, si no el mejor Jedi, o tal vez no el mejor, sino el que la galaxia en realidad necesita, ¿no? El modelo de Jedi que la galaxia siempre necesitó. Y me parece un discurso muy lindo, ¿no? Cuando Ezra le dice, cuando Kanan le dice que él ya no tiene nada más que enseñarle, que lo va a llevar a otro lado, que va a buscar a alguien más, y él le dice que él le ha enseñado todo, y no se refiere a ser Jedi, sino se refiere a ser una buena persona. Así es. Entonces, esos momentos es lo que Star Wars también nos enseña, ¿no? Los valores de la familia, de las amistades, de lo que representa el hacer comunidad, lo que representa estar juntos y el valorar a las personas que tenemos alrededor, ¿no? Entonces, creo que puede ser, como te digo, ¿no? Puede tener sus momentos infantiles, puede tener Ewoks, puede tener lo que tú quieras, pero no deja de ser algo que te llame un poco a la reflexión y que te dé una muy bonita enseñanza también. Sí, al final Star Wars es arte, y el arte lo que tiene que hacer es evocar emociones en el que lo está consumiendo, para hacerle reflexionar cosas acerca de su realidad, ¿no? Claro. Yo siempre vuelvo a los clásicos, pero porque me gusta, sí, la Ilíada y la Odisea se crearon, se recitaban en las ciudades, y la gente las escuchaba, y después, como no había nada que hacer, por eso la cultura griega fue una de las más grandes de la historia. La gente pensaba, reflexionaba y debatía.
debatían de la Odisea, o sea, que era el equivalente, entre comillas, salvando las distancias, Claro, de lo que podría ser hoy un Star Wars. claro, Obviamente, la Odisea es una obra grandísima, ¿no? sí, Pero es equivalente, ¿no? Es una obra de arte que te hace reflexionar con la gente. claro, También piensas tú solo, pero luego hablas con la gente, debates, y eso hace sin duda que mejoremos como personas. Eh, Vamos, yo así lo veo. claro, claro. Y mira, fuera de que dentro de 500 años o 1000 años vayan a hablar de esta obra, ¿no? De Star Wars, más o Mm. menos como nosotros hablamos de ese tipo de obras hoy. Em, Creo que tiene razón y obviamente salvando distancias, que nos trae a lo mismo, ¿no? Porque tiene esos personajes, tiene esos momentos, esos pasajes donde nos trae precisamente a esa reflexión, a ese debate, el compartir ideas, el, no es no es una historia que sea únicamente y que se limite a ser los buenos contra los malos, ¿no? Que obviamente lo tiene, pero lo tiene de una manera bastante profunda, porque como lo vemos con Ludwig, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar una persona para poder ejecutar lo que considera que es lo correcto, ¿no? O sea, qué precio tiene que pagar, hasta dónde tiene que mancharse las manos incluso de sangre para poder llevar a cabo este plan que sabe que es por un bien mayor, ¿no? Entonces, como te digo, un héroe con un asterisco al lado por los métodos que utilizó, pero era lo que la galaxia necesitaba a final de cuentas. La galaxia no podía tampoco, la rebelión no podía nacer de las ideas, por ejemplo, de So Guerrera, que tampoco tenía consideración por absolutamente nada, sino más que la idea, que más que el propósito, ¿no? Que él mismo lo dice. Entonces, era como el equilibrio, digamos, casi perfecto, ¿no? Lucen entre lo que se tenía que hacer y lo que la galaxia necesitaba. Y al final nace de ahí la Alianza Rebelde, que es la que logra liberar, bueno, en parte es la que logra liberar a la galaxia, y también como lo has platicado tú en tu canal y lo he platicado yo, han habido líderes y oficiales imperiales que contribuyeron también sin saberlo, ¿no? A esta caída del Sí, imperio, como lo fue Tarkin, por ejemplo, ¿no? sí. Uno de los, O de sea, al que los tal más le vez más meto caña en los ineficientes. vídeos. Sí, 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 sí. Hablaba en tono de broma también, pero sí. Sí, 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 claro, Tarkin era un tipo bastante especial, y estaba en un puesto que terminó siendo peligroso para el mismo imperio, ¿no? Sí, sí. Pero era un burócrata en toda regla. Sí, El tipo gestionaba cosas, y se creía que él estaba como ajeno a todo eso, ¿no? Como que podía manipular la galaxia como él quisiera, como si fuese un titiritero, ¿no? No entendía realmente la galaxia. Ese fue su gran exactamente. problema. Era un tipo, era un idealista, en definitiva. Vamos a dejarlo ahí para no alargarnos mucho. Claro, claro. No, y mira, traigo esto porque vamos a pasar a a la siguiente pregunta. Tarkin fue un tipo que no tuvo nunca que sacrificar nada. Él creció ya, o sea, él nació ya prácticamente estando en el poder, ¿no? Por su familia, estuvo siempre en las altas esferas, ya sea de la República, pasó directamente al Imperio y terminó en uno de de los puestos más altos, ¿no? Era prácticamente la mano derecha del mismísimo emperador Palpatine. Entonces, él no tuvo que sacrificar nada, pero los personajes que platicamos hoy, sí. Por ejemplo, Calus sacrificó su seguridad y su identidad. Body Rook sacrificó su vida en Skari por una causa que él consideró justa. Incluso apenas después de haberla encontrado, ¿no? Y Luthen lo sacrificó absolutamente todo. Ninguno de los tres sabía a ciencia cierta si ese sacrificio tendría el resultado que ellos buscaban. ¿Qué nos puede decir esto sobre la naturaleza de la valentía y del coraje real? El que no aparece en momentos ni en monumentos o en canciones, sino en las decisiones que nadie ve y que aún así se toman sin que exista ninguna garantía. Mira, hay una respuesta muy importante
que hay que, o sea, una pregunta que hay que responderse a uno mismo cuanto antes mejor, y es ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Cuál es mi propósito? Sí, Porque una vez que respondes a eso, puedo asegurar que te vuelves tremendamente feliz, porque cada día claro, vas a hacer aquello por lo que estás dispuesto a morir, exacto. aquello por lo que estás dispuesto a sacrificarlo todo. Entonces, todos estos personajes tenían esa idea clara. Querían servir a la galaxia, servir al bien común, y por ello no tenían miedo. Claro. Es que esto es algo que puede sonar chocante, pero tú cuando tienes un propósito, tú cuando tienes hijos, por ejemplo, Sí, yo no puedo hablar de eso porque tengo 20 años, pero quiero decir, cuando sí, un padre tiene un hijo, lo daría todo por él. claro, Cuando un padre tiene un hijo y su hijo está amenazado, el padre o la madre no tienen miedo. claro, Actúan. Sencillamente actúan. sí, Porque lo tienen instaurado. Ellos ya se han respondido a esa pregunta de lo voy a dar todo por mi hijo. Pues lo mismo con el resto de aspectos de la vida. sí, Estos personajes tenían claro que iban a consagrar su vida a la libertad de la galaxia. No vivirían en una galaxia esclava. claro, Y por ello estaban dispuestos a sacrificarlo todo. Algunos más que otros, podríamos decir, porque Lucen quizás sacrificó incluso dormir por las noches, sí, podríamos decir, ¿no? Porque Body Rook y Alexander Kalus, al final, bueno, podríamos decir que eran más sosegados, sí, no cometían actos que pusiesen en peligro a civiles, por lo menos no directamente. sí, En cambio, Lucenrael literalmente dejó que pueblos como el de Gorman sufrieran para que la galaxia despertara. Entonces, bueno, cargar eso en tu conciencia no es tarea fácil. exacto. Ahora, volvemos a la pregunta de antes. ¿Era un psicópata o era un genio? ¿O era una persona tan inteligente que era capaz de controlar sus pensamientos, sus emociones hasta tal punto, como si fuese un Buda, ¿no? Hasta tal Sí, punto sí, de sí, que no le afectase los acontecimientos de la realidad y claro. pudiese seguir en su camino. Bueno, esos son pilares interesantes. eh, Así que sí, no Sí, sé si... sí, sí, claro. Fíjate, yo pienso que en el caso de los tres, aunque tienen motivaciones, podríamos decir que van en la misma línea, no dejan de ser distintas, ¿no? Porque como lo hemos platicado cada uno tuvo una experiencia distinta, tienen orígenes distintos, la razón por la cual desertaron del imperio es distinta, pero lo que me gustaría como hacerle eco es a la valentía que tuvieron los tres, porque incluso a pesar de que la situación de los tres era distinta, los tres tuvieron un momento lo suficientemente, tuvieron como esa chispa, ¿no? Que dijeron, bueno, hasta aquí, ya no puedo seguir más con esto, sea porque te sientes solo dentro de una maquinaria en la que tú te sientes importante incluso, ¿no? Que te puedes sentir una pieza fundamental y darte cuenta que en realidad no lo eres, que eres reemplazable, que eres, como vienes tú, puede venir alguien más y ver lo que has hecho por esta causa y que al final no tengas ese valor, o sea, ese valor para ellos, ¿no? En el caso de Calus y contrastarlo con tu contraparte, ¿no? Que incluso el tipo al que es originario del planeta al que fuiste, arrasaste y cometiste un genocidio contra esas personas, termina tendiéndote la mano. Creo que eso, ese es... Fíjate, esto es un punto que no hemos comentado, un poco de refilón sí, pero si te das cuenta, los tres pegan un cambio cuando conocen a alguien. Sí, claro, Lucenrael a Dedra,
A Dedra, a Cleya, ¿no? Sí, Es sí, sí, Cleya, Cleia. ¿no? Cleya. Sí, Cleia Markey. Alexander a Calus. Alexander a Ceborelios, A perdón. Seb, sí. Que hace un calor aquí que me estoy. Em, y después tenemos a, A a Body Body Rook que conoce con a. Galen. Ahí está. Em, Realmente esto nos enseña que conectar con el resto nos puede despertar, ¿no? Nos puede llevar Claro, a un nivel de conciencia que nos haga sumamente felices, en claro, definitiva. Nos haga alcanzar, establecer un camino que queremos seguir. Cada uno, yo no entro en religiones y esas cosas, pues claro. no me interesa, pero quiero decir, bueno, sí me interesa, pero cada uno tiene su punto de vista y eso me Exacto. encanta. Pero para mí es algo innegable que lo que hay entre dos personas, esa conexión de mirarse a los ojos, hablar, hay algo ahí que no es material. Claro, Hay algo que la ciencia no puede explicar. Hay algo que nos activa la mente, el espíritu, el alma, como queráis llamarlo, que nos lleva a hacer cosas buenas, nos lleva a ser mejores. claro. Por eso Star Wars también, como has comentado antes muy bien, es sobre todo la historia de personas, bueno, y alienígenas, que se relacionan entre ellos. Claro. De amigos, enemigos, desconocidos, relaciones de trabajo, de todo tipo, porque es que es un universo completo el de Star Wars. Entonces, creo que eso es muy interesante, ¿no? El aspecto de la conexión emocional con otras personas. Creo que es clave Claro, para el tema claro, de este claro, podcast. porque es, yo como lo veo y como te podrás dar cuenta, ¿no? Soy un rebelde en Mm, el sentido de que desde, desde pequeño a mí no se me olvida nunca, mi papá fue el que me puso Star Wars por primera vez cuando yo tenía aproximadamente 6 años. Me sentó con él a ver la trilogía de original en una sola tarde en el corrido, pero yo recuerdo no cansarme en ningún momento. Yo sí, estaba sí, sí. feliz por estar con él, por estar viendo algo que a él le gustaba y que pues quería compartir conmigo. Y desde ese momento como que hice clic, ¿no? Yo quise ser Luke Skywalker, yo quise ser Han Solo, Mm, pero cuando eres pequeño lo ves como, wow, ¿no? El tipo con la espada de luz o el tipo que se queda con la princesa. Y conforme vas creciendo y no solo creces, sino empiezas a analizar de una forma distinta las cosas que te gustan, ¿no? Que te apasionan. Entonces comienzas y luego que tenemos la fortuna de ser fans de un universo con sus altas y sus bajas, pero que se expande, sí, ¿no? como todo. Claro, que se expande, que nos da historias, que nos da personajes, que nos da cosas e ir creciendo con eso y darnos cuenta de que muchas veces lo que vemos en la pantalla son situaciones que también tenemos en la vida real. Entonces, hay personajes con los que podemos sentirnos identificados, incluso, ¿no? Y decir, bueno, a mí me gusta mucho el camino de él, me gusta mucho el camino de este otro. Para mí, mi top 3, podríamos decirlo, son Ahsoka Tano, Obi-Wan Kenobi y Kanan Jarrus. Son personajes que a mí me encantan y o sea, no solo por lo genial de su diseño, del soporte, de todo Sí, lo que tú quieras, pero su historia, ¿no? El por qué son como son, el por qué hacen lo que hacen. Porque incluso Kanan, durante muchos años, antes de ser Kanan, ¿no? Siendo Caleb Doom, sufrió la Orden 66, sufrió el tener que crecer solo, el tener que crecer escondiéndose, pero a pesar de todo eso, no se convirtió, por decirte, en un Malicos, ¿no? O sea, no terminó siendo un tipo que creciera con resentimiento, con odio, sino aprendió de eso mismo que te dices, ¿no? De las relaciones.
aprendió de la necesidad de estar con alguien, de tener a alguien a quien proteger, que lo protegiera. Igual Obi-Wan, Ahsoka y Sí, muchos otros, totalmente. ¿no? Que, Sí, sí, sí. que, que Fíjate, crecen con eso. sí, o sea, justo estos 3 personajes tienen una característica muy importante, y es que los 3 supieron perdonar. Claro, claro. O sea, eso es muy importante. También otro mensaje, bueno, muy interesante del universo de Star Wars. Los personajes más sabios son los que saben perdonar, si te das cuenta. Claro, son los que nos enseñan el valor del perdón, ¿no? Porque el Sí, valor del perdón no muchas veces es para la persona que lo recibe. Diría que la ahí gran está, mayoría de veces no es para quien lo ahí recibe, sino es está. para quien lo da, ¿no? El vivir en paz, el estar en paz con ciertas Eso. situaciones y con ciertas cosas que nos pueden quitar el sueño, nos pueden tener como mal, ¿no? Entonces, sí, claro, ese punto que hablas creo que es base no solo para este universo, sino para nosotros mismos en nuestra Claro, vida claro. diaria, ¿no? El saber perdonar, no ser personas a las que Vengativo. cualquiera... exactamente. Exacto, creo que eso es vital, ¿no? Pues Y fíjate la no... venganza. Sí, ¿Cuál es el personaje que simboliza muy bien esto? Darth Maul. claro, Un personaje totalmente demente, consumido por la venganza. La venganza, primero hacia Obi-Wan, luego hacia Palpatine. sí. Y eso lo consume realmente. Entonces, es muy interesante, es muy interesante. Claro, imagínate, lo consume a tal punto que su última frase es, él nos va a Sí, vengar. O sea, habla sobre sí, sí, sí. venganza, ¿no? O sea, Y es un todo el personaje mundo que muy ve, trágico. sí, todo el mundo que ve las películas y series se da cuenta de que Obi-Wan es una persona feliz y Maul no. Exacto, Entonces, eso te enseña, ¿no? El valor de perdonar y no buscar venganza. claro. O sea, es muy, muy interesante. Sí, claro, y una vez más, ¿no? Creo que Star Wars es un universo lo bastante amplio y con una infinidad de contenido como para poder analizar esto, ¿no? Y, y te da el espacio para poder hablar, poder debatir y poder traer este tipo de temas que son interesantes, que son importantes también, porque como lo platicamos, ¿no? Podemos analizar cosas de hoy, podemos analizar cosas personales incluso, ¿no? Que cada uno puede estar llevando y que va a encontrar un personaje dentro del universo de Star Wars con el que se Sí. pueda identificar y que lo pueda ayudar, ¿no? En cierta manera a ver las cosas de una manera diferente, con una óptica distinta. Incluso nosotros podríamos encontrar en Star Wars un personaje que sea nuestro Zeb para Calus o nuestro Galen Tal Erso cual. para Body Rook, ¿no? Súper importante, la verdad. Interesante, importante también. Dante, ha sido una plática muy linda, una plática y el extender estos temas creo que ha sido muy interesante, muy bonito el platicar con un apasionado de Star Wars como tú, y no solo de Star Wars, sino de la literatura también, ¿no? Alguien que sabe comparar, que sabe, que conoce los personajes, que conoce las historias. Para mí es un placer poder compartir espacio con alguien que ama la saga tanto como la amo yo. Es algo muy lindo. Te agradezco mucho, mucho, mucho por haber aceptado la No, un invitación, placer, ¿eh? estar por acá. Un Y de placer. verdad, espero que esta sea solo la primera vez de muchas que podamos compartir. Por supuesto, sí, sí. Porque ha sido una charla muy interesante. Porque, fíjate, como último así mensaje, Claro, al hablar estos temas, encuentras respuestas claro. que nunca te habías planteado. Entonces es muy interesante y como así último mensaje, Claro, que no nos quedemos en general con el me gusta o no me gusta. Porque yo creo que hay que ir más allá. Es lo que yo quiero transmitir, sobre todo también con el canal, ¿no? claro. Y veo que tú con estos podcasts
no he podido escuchar mucho, pero también, ¿no? Ir un poco más allá, no quedarse en Claro, el esto es divertido o aburre. O sea, no sé si exactamente. me explico. Claro, 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 y créeme que te entiendo porque es precisamente lo que busco yo mucho con ciertas historias, con ciertos personajes, ¿no? El hacer eco de los valores que tiene él, o Mm, lo que le hizo falta a este otro, por eso actúa como actúa, ¿no? El fin que consiguió él sacrificando esto, siendo valiente, por ejemplo, con estos tres personajes, ¿no? Que esa valentía que tuvieron por dentro los llevó al camino correcto, ¿no? A ser héroes para la galaxia y salvar incontables vidas también, ¿no? Entonces, creo que sí, creo que ahí sí tienes toda la razón. Es importante el no quedarnos con, oh, qué genial se ve, o esto no me pareció. O sea, creo que sí, creo que todo lleva como ese análisis, ¿no? Y mm. entender más para que te termine gustando más, incluso Sí, cuando algo tal ya te cual. gusta. Sí, claro. Sí, sí. Muy bien. Muy bien, Dante, de verdad, créeme, una vez más te digo, ha sido un placer. Espero tenerte Muchas por acá gracias, pronto, Rubén. en una próxima Por supuesto. ocasión. Y gracias a todos los héroes rebeldes que llegaron hasta este punto. Recuerden, por favor, que pueden encontrar a Dante en YouTube como Destructor09, en TikTok también como Destructor09. Estoy seguro que para quienes aún no lo siguen, aún no ven sus videos, no se van a arrepentir, les va a encantar el contenido que hace. Y también no olviden que podemos seguir la conversación de este y todos los demás temas del podcast Rebelde en las redes sociales del podcast. En Facebook como el podcast Rebelde, en Twitter como @rebeldepodcast y en Instagram como The Rebel Collector, donde van a encontrar una serie de fotografías de Star Wars que estoy seguro que les va a encantar. Será hasta un próximo episodio y recuerden que la fuerza los acompañe siempre.